Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rosa Sosa Trujillo y les voy a hablar acerca de la primera unidad de la actividad 1.2, exposición sobre la evolución de la física. Vamos a dar inicio. Bien, como introducción les voy a hablar un poquito y de qué se va a tratar esta exposición. Si bien vamos a hacer un recorrido por las épocas referentes a la física antes de los griegos y la física después de los griegos. En esta presentación vamos a conocer las distintas civilizaciones que marcaron estas dos épocas, mismas que estuvieron marcadas por el interés de explicar los fenómenos naturales que sucedían o que ocurrían a su alrededor, como por ejemplo la caída de la lluvia o las tormentas que sucedían o que se daban. Continuando con el movimiento del sol o en su caso las erupciones volcánicas. Algunas de las civilizaciones que estuvieron presentes antes de los griegos y durante los griegos fueron como por ejemplo la egipcia, la china, la babilonia y los mayas, mismos que se esforzaban por dar explicaciones sobre los fenómenos naturales. Resalta que dentro de sus estudios principales y aportaciones tuvieron que ver con las observaciones de las estrellas y de los planetas. Sin embargo, a falta de experimentación, sus aportaciones y estudios no fueron posibles reconocidos como científicos. Bien, vamos a dar inicio con la primera civilización, que se trataba de los egipcios. Bien, con la civilización egipcia, aquí nos dice que los egipcios fueron quienes eligieron pirámides más o menos como entre el año 2700 a.C. y el año 1000 a.C. Como tumbas reales. Ellos dominaron las matemáticas y la geometría, conocimientos que aplicaron para la construcción o la elaboración de las pirámides hechas de material de barro prensado. También los egipcios fueron quienes dieron inicio a las matemáticas mediante un sistema de numeración de base decimal, como aquí podemos ver un ejemplo que les presento, con las operaciones aritméticas elementales. Bueno, también tenemos que los egipcios, para diseñar una escritura jeroglífica, se inspiraron en su entorno, y aquí les presento la tabla que ellos utilizaban, o se trataba de su escritura, y si bien ellos se basaron pues en los objetos de la vida cotidiana para realizar esta tabla, de los animales, de las plantas, de las partes de su cuerpo, etcétera. Continuamos. Bien, ahora vamos a hablar de la cultura de la civilización babilónica. Bien, ¿quiénes fueron los babilonios? Los babilonios fueron habitantes de la región localizada en la parte inferior de la Mesopotamia, mismos que nombraron como capital de la región de la ciudad de Babilonia. Aquí tenemos la ubicación, les presento un mapa y vamos a hablar de las principales características de esta civilización, de la babilónica. Tenemos que ellos habitaron en la Mesopotamia asiática entre el año 2100 y 538 a.C. y fundaron esta ciudad de Babilonia a las orillas del río Éufrates. Los babilonios fueron quienes organizaron legalmente su sociedad en categorías, llamándoles nobles, hombres libres y esclavos. Ellos también tuvieron dos emperadores importantes que influenciaron en la historia política de toda la región, que fueron Hammurabi y Nabucodonosor. Estos fueron los dos emperadores importantes. También se menciona que los babilonios basaron su economía en la agricultura, en el comercio y la imposición de tributos. Desarrollaron conocimientos de astronomía y de matemáticas que fueron utilizados por las culturas posteriores.
Bien, hablemos de los mayas. Los mayas se hacen presente entre el año 2000 y 2700 a.C. Son quienes usan los primeros calendarios del sol y también implementan los jeroglíficos lineales, que se considera el alfabeto más antiguo conocido. Los mayas se trata de bueno, ¿quiénes eran? Bueno, era un pueblo de grupos indígenas asentados en el suroeste de la región mesoamericana, en los territorios que actualmente hoy conocemos, en el territorio mexicano que hoy conocemos como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, también en el país de Belice, Guatemala, Honduras, probablemente otros que en este momento no recuerdo, pero ellos, se dice que ellos hicieron cálculos exactos de los periodos sinódicos de los planetas Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Bueno, cuando hacemos referencia a los cálculos exactos de los periodos sinódicos, me refiero a que medían el tiempo que se tardaba se refiere al tiempo que se tarda un objeto en volver a aparecer en el mismo punto del cielo respecto al Sol, cuando es observado desde la Tierra. Bueno, pues ellos hicieron estos cálculos respecto de estos planetas, además que también calcularon con exactitud los periodos de la Luna y el Sol. Los mayas, como les decía al principio, su principal aportación o característica que los representa son en esa época es de que ellos son reconocidos precisamente por su calendario preciso y su astronomía. Bien, ahora vamos a dar paso a la física durante los griegos. Si bien en este periodo aparecen grandes científicos como Aristóteles, Tales de Mileto y otros. Vamos a hablar del primero, de Aristóteles. Bueno, en este aspecto a Aristóteles se le atribuye el sistema formalizado del pensamiento, se le atribuye también la analogía política, se le atribuye los hallazgos de la medicina, la importancia de la observación en la ciencia y la forma de la Tierra. Tenemos también a Tales de Mileto durante esta época, que se consideró, bueno, muchos lo consideraron como el primer matemático y astrónomo de la antigua Grecia. Para algunos autores, esto convierte a Tales de Mileto como el primer científico de la historia. Él rechazó el uso de la mitología como elemento central en la explicación del universo. Aunque nunca se conservó un trabajo, uno de sus trabajos, a él se le atribuyen varias aportaciones en el campo de la física. Él también creó un método que le permitió medir las pirámides de Egipto mediante la comparación de sus sombras, y su sistema fue más tarde aplicado a la navegación. Ese sistema de medición supone que Tales de Mileto era conocedor de la geometría. Más adelante nos encontramos a Pitágoras, a Empédocles y a Anaxágoras. Si bien Pitágoras, mismo que aparece entre el año 569 y 475 a.C., a él se le conoce por sus grandes aportaciones en el campo de las matemáticas, una disciplina muy vinculada a la física, ya que en su época afirmó que la Tierra era circular, y además sostenía de que el centro del universo y que la Luna se encontraban inclinadas hacia el ecuador terrestre. Por su parte, Empédocles promulgó una teoría que afirmaba la existencia de 4 principios de la realidad, haciendo referencia al agua, al aire, al fuego y a la tierra. Estos, según el autor, estaban en constante movimiento y se unían o se separaban por la influencia de las fuerzas espirituales referente al odio y el amor. Y finalmente nos encontramos a Anaxágoras.
quien ofreció una explicación racional sobre los eclipses, así como sobre la respiración del cerebro, fue quien también inició el estudio sobre la anatomía del cerebro. Gracias.